Así es, Juanita. Son las 7:43 minutos. Vamos a cambiar de materia. Ayer, por 13 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Seguridad del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de indulto a las personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social de octubre del año 2019. Con este resultado, esta iniciativa pasará a ser discutida de forma general y particular por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Estamos a esta hora en contacto con el impulsor de este proyecto de ley, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted, senador, por contestarnos también a esta hora de la mañana. Queríamos conversar con usted respecto de este tema que ya hemos hablado también en anteriores ocasiones y cada día que pasa se hace más urgente finalmente encontrar una salida a la situación grave que están pasando cientos de personas. ¿Cómo recibe el resultado que se dio ayer en la Comisión de Seguridad del Senado? Bueno, bien, positivo, me parece importante. Yo valoro que se haya puesto en tabla. Lo conversamos varias veces con el senador Huenchumilla, que preside la Comisión de Seguridad. Tuvo la valentía, el coraje de ponerlo en tabla y empezar a tramitarlo. O sea, tuvo algunas audiencias y finalmente votar la idea general de legislar, que en el fondo es importante que la gente entienda. Estamos recién en la etapa muy inicial de estos trámites, porque se aprueba la idea general de legislar. Eso quiere decir que va avanzando el proyecto, pero todavía no entramos a la discusión en particular, ¿no? Y tiene que ir a la sala todavía. Ahí se puede abrir un periodo de indicaciones si es que se aprueba. Requiere 22 votos para ser aprobado en la sala. La oposición, solo la oposición tiene 24, o sea, perfectamente podría ser, si es que hay acuerdo al interior de la oposición por aprobar la idea general de legislar, bastan solo los votos de la oposición, digamos, y luego obviamente entrar a la discusión en particular. Y ahora tiene que ir a la Comisión de Constitución, donde ahí sí van a entrar en general y particular. Entonces, espero que se tramite con sentido de urgencia, porque ya ha pasado harto tiempo. Nosotros presentamos este proyecto el 9 de diciembre, si no me equivoco, sí, el 9 de diciembre. Lo tramitamos en la Comisión de Derechos Humanos, lo sacamos a finales de enero, y ya luego ahora, digamos, recién se aprobó en la Comisión de Seguridad, pero estamos, insisto, todavía en un primer trámite en el Senado. Después de aprobarse en el Senado tiene que ir a la Cámara de Diputados y bueno, y la realidad de las personas que están privadas de libertad continúa, ¿no? Continúa, igual, los procesos judiciales van avanzando en su curso, ¿no? Hay personas que todas las semanas tenemos noticias de personas que a veces son absueltas o condenadas incluso con periodos más cortos que el tiempo que estuvieron en la cárcel en prisión preventiva. Otros, hay cambios en las medidas cautelares, algunos van a su casa, arrestos domiciliarios, y otros siguen privados de libertad. Entonces, obviamente esto requiere darle un tratamiento con un sentido de urgencia. Senador, buenos días. Usted mencionaba justamente que todavía falta un trámite relativamente largo. En la Comisión de Constitución depende de que el presidente lo ponga en tabla también, y cuál es el equilibrio de fuerzas que hay en esa comisión, porque de acuerdo a lo que señala, podría pasar bastante tiempo también antes de que se decida poner en discusión. Así es. Depende de la voluntad política del presidente de comisión. Eso para todos los proyectos es así. Quien preside Constitución es el senador Pedro Araya, y quienes componen la Comisión de Constitución: está el senador Huenchumilla, el senador Durresti de la oposición, y por la derecha está, si no me equivoco, Galilea, y no recuerdo de la UDI, no recuerdo si es Coloma o algo, pero la composición es 3-2, igual, 3 de oposición y 2 de derecha, y Araya es el presidente. Pero sí, requiere la voluntad política del presidente de la comisión de ponerlo en tabla, y también del tipo de tratamiento que le da, si es que va a dilatarlo, va a dar demasiadas audiencias, eh, cuántas sesiones a la semana cita, digamos. O sea, eso depende mucho de la voluntad política del presidente de la comisión. Uh -huh. Senador,
¿Qué podría decir o qué reflexión podría hacer respecto de la pertinencia de un gesto o de una medida de este tipo? Me refiero a otorgar la libertad a estas personas que llevan en prisión preventiva por prácticamente un año, más de prácticamente 2 años desde que fueron detenidas sin que todavía no se haya iniciado un proceso en su contra. Algunas de estas personas con pruebas insuficientes o desproporcionadas respecto o con penas o que arriesgan penas desproporcionadas respecto del eventual delito que habrían cometido. ¿Cuál es la pertinencia en el contexto político en el cual se encuentra nuestro país? Lo ha mencionado o lo han mencionado algunos constituyentes electos por la lista del pueblo, que no se puede iniciar un proceso de construcción de un nuevo Chile si estas personas que participaron precisamente del proceso que empujó finalmente a que se redactara una nueva constitución sigan en detención. ¿Qué reflexión puede usted hacer al respecto? Sí, yo creo que esto nos lleva a hacer memoria en el fondo de cómo se gesta el proceso constituyente. O sea, el proceso constituyente se logra a partir de las masivas movilizaciones del pueblo en la calle, de lo que se denomina el estallido social o la revuelta social o popular, eh, y las masivas también y graves violaciones a los derechos humanos. Esa crisis social, política, es la que abre la posibilidad de un itinerario y un camino constituyente como salida política, como cauce político. O sea, ahí lo que hicimos en el fondo como sistema, si usted quiere, sistema político con presencia en el Parlamento fue ayudar a canalizar aquello, por ejemplo, proponiendo un plebiscito, ¿no? Un plebiscito y luego un itinerario de elecciones, bueno, todo lo que elegimos el fin de semana anterior. Entonces, hagamos memoria de eso y el tener personas privadas de libertad que fueron detenidas en el contexto del estallido social, eh, eh, en muchos casos, y eso creo que es importante decirlo, muchos casos fueron manifestantes, simples personas que salieron a la calle a manifestarse, a protestar, el derecho a la protesta social. En algunos casos con más o menos realidades de desórdenes públicos, conductas de desórdenes públicos, en algunos casos nada, en otros casos puede que haya habido algo, pero lo que usted dice es muy cierto, en el fondo con pruebas muy débiles, porque acá lo que hubo fue una respuesta de represión generalizada a la sociedad civil, con masivas violaciones a los derechos humanos y de detenciones también generalizadas, y donde tenemos muchos casos, y por eso han ido quedando absueltos también un número no menor de personas privadas de libertad que estuvieron un largo tiempo en la cárcel y finalmente por pruebas débiles, por testimonios solo de carabineros, sin pruebas contundentes, en algunos casos montaje, con torturas de por medio, torturas, con querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos por tortura en las detenciones. Entonces, todo eso es lo que se genera. Hay un dato que es muy potente. En el periodo del estallido social hay un aumento de un 77%, estos son datos oficiales del Poder Judicial, 77% de detenciones ilegales, ¿no? O sea, fue cuando nosotros decíamos acá hubo una pesca de arrastre, digamos, ¿no? a la gente. Entonces, claro, finalmente queda un grupo que queda en la cárcel eh, y, y hasta el día de hoy tenemos gente, ¿no? Algunos en prisión preventiva, otros, insisto, hay distintos cambios en las medidas cautelares, o personas condenadas, o otros absueltos a distintos procesos judiciales, pero lo importante es que estamos ya a puertas del proceso constituyente, de iniciar el órgano constituyente, su deliberación democrática, y siguen habiendo personas detenidas en el contexto del estallido social. Entonces, es importante darle una solución, una salida política. Nosotros lo hemos pedido al Ejecutivo, al Gobierno, que se abra esta posibilidad. Ojo, el Gobierno también podría dejar de querellarse en muchos casos por ley de seguridad interior del Estado, lo cual hace que se agrave más la persecución penal. Por eso se habla de una persecución política, ¿no? Y del uso penal como castigo político, en el fondo, ¿no? El tener a estas personas privadas de libertad y con todas unas querellas del Estado, una persecución muy fuerte. Bueno, esa es una decisión política del gobierno, en el fondo. Entonces, nada, me parece muy bien. Ojo, y esta no es una demanda de la lista del pueblo, esto es una demanda,
yo diría transversal en mi propio sector, en distintos partidos, sociedad civil, o sea, es algo, yo diría, bastante transversal en la sociedad, y yo diría también un sentido común del órgano constituyente. Me da la impresión, ¿no? He escuchado distintas opiniones de gente que fue en distintas listas que está a favor de esto, digamos. El senador, sin embargo, cuando uno revisa lo que han sido los meses desde que se presentó el proyecto, además de la advertencia del presidente de la República de que en caso de ser aprobado lo vetaría, y de, por supuesto, la posición contraria de la gente de los partidos de derecha, desde la propia Corte Suprema y desde el Poder Judicial, desde la Asociación de Magistrados, ha habido opiniones negativas respecto a esta posibilidad. Y por otra parte, mi consulta es, ¿qué opina usted sobre la velocidad o la presteza con que han actuado las fiscalías para llevar adelante? Porque la verdad es que las prisiones preventivas se han prolongado justamente porque en las fiscalías tampoco pareciera que se ha hecho un trabajo muy rápido. Y por otro lado, ¿habría desde el Poder Judicial una suerte de afán de ejemplarizador con algunas penas? Porque cuando uno mira algunas condenas, la verdad es que es bien desproporcionada la... Sí, absolutamente. Yo creo que el uso de la prisión preventiva, hay un abuso de la prisión preventiva. Nosotros presentamos un proyecto de ley hace poco tiempo también para regular el tema de las prisiones preventivas en Chile. O sea, tenemos hoy día 13.700 personas, bueno, el dato a marzo del 2021, privadas de libertad en prisión preventiva, es decir, que no han sido condenadas y con distintos tiempos de permanencia. Esto más allá del estallido social, esto es como una práctica generalizada. Y además hay un sesgo de clase, porque sabemos finalmente quienes terminan en prisión preventiva son personas que vienen del mundo de la pobreza y la exclusión social. Y en el caso del estallido social o la revuelta social, sí, yo creo que efectivamente hay un intento de una persecución dura y una sanción dura y una especie de señal pública, digamos, de castigo, incluso con la prisión preventiva, porque lo que hace la defensa en muchos casos es pedir un cambio en la medida cautelar, además en contexto de pandemia, ojo, con las cárceles con foco de contagio, de COVID, y mucho de las defensas pedían por condiciones infrahumanas en condiciones de hacinamiento, de falta de agua, de higiene, etcétera, pedían un cambio de medida cautelar, por ejemplo, para mantener el arresto domiciliario mientras sigue la investigación, ¿no? Ese es el sentido de una prisión preventiva, y eso se puede pedir con bastante frecuencia, y sin embargo lo rechazaban una y otra vez, y por eso es que hay personas que llevan un año o más de un año privadas de libertad, en prisión preventiva. Entonces ahí hay un abuso de esta medida cautelar que debería ser de última ratio, ¿no? Según todos los manuales del derecho penal y la propia concepción legal, es que la prisión preventiva, o sea, tener a alguien privado de libertad es una medida extrema, debería ser de última ratio. Y en Chile se pasa a ser casi como automático en algunos, en estos casos, y cuando la gente proviene del mundo de la pobreza, jóvenes, mujeres vinculadas al tema de ley de drogas, digamos, pero por delitos menores, ¿no? Y pasa a ser como una regla general. Entonces, sí, y ahí los procesos también no avanzan con la velocidad que uno esperaría. Y además por las faltas de prueba, la falta de la contundencia en las pruebas, digamos, el tipo de prueba que se presenta. Y respecto al informe de la Corte Suprema, a ver, es legítimo, obviamente es la Corte Suprema, ellos tienen una visión crítica a este proyecto de ley, ellos hablan de que es una amnistía y no un indulto, y ahí nosotros lo que dijimos cuando presentamos esto, y fue en conversación también con las organizaciones de derechos humanos de la dictadura, que nos dijeron, nos recomendaban no usar la herramienta de la ley de amnistía que está vigente en Chile, ¿no? Que es el decreto de ley del año 78 de la dictadura cívico-militar, por todo lo que implica ese decreto de ley de un intento de amnistía para los crímenes de lesa humanidad, y que ya los tribunales de justicia dejaron de aplicar, en el fondo, por los compromisos internacionales que tiene Chile en materia de derechos humanos, donde los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables, digamos, ¿no? Entonces, no usemos esa herramienta de la dictadura, y más bien
usemos otra vía que está plenamente vigente en la Constitución, que es un indulto general, que es una propuesta que pueden hacer solo los senadores, o sea, un proyecto de ley que ingresa por el Senado, a diferencia del indulto particular que es del presidente de la República. Entonces, son herramientas jurídicas que tienen el mismo efecto de la amnistía, el efecto jurídico es el mismo, pero la herramienta, el mecanismo por el cual se ingresa es indulto. Entonces, y además nosotros estamos innovando, y así lo planteamos en el proyecto de ley, porque esto beneficiaría tanto a personas imputadas, procesadas o condenadas, digamos, a las personas que están en prisión preventiva, pero también personas condenadas. Entonces, bueno, ese es el proyecto, el que sea criticado porque no hay doctrina al respecto, efectivamente es un proyecto que innova, es una innovación política y jurídica, digamos, en un contexto especial que está viviendo Chile. No hay un antecedente previo al respecto, pero eso no quiere decir que no esté en derecho. O sea, el proyecto de ley fue plenamente admisible, acogido con plena admisibilidad por el Senado, porque cumple los requisitos formales y ahora hay que ir al fondo del asunto. O sea, esta es una iniciativa y una facultad que tenemos los senadores de presentar propuestas de indulto general. Y la ley establece a quiénes, en cuánto tiempo, qué catálogo de delitos, etcétera. Y eso es lo que hay que discutir también en particular, digamos, ¿no? Eso respondería yo al informe de la Corte Suprema, que tienen todo el derecho de criticar, obviamente, el proyecto de ley. Ellos dicen, bueno, esto dejemos que la justicia haga su trabajo en cada uno de los casos, digamos. Uh-huh. Senador Juan Ignacio Latorre, agradecer este tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Ojalá se llegue a una solución, no tener que esperar a que sea aprobada esta ley, sino que antes haya algún tipo de respuesta también para estas personas que lo están pasando mal desde hace bastante tiempo. Gracias, senador, por estar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por también darle trato al tema y una vez más felicitar el trabajo del grupo de iniciativas por la libertad de los presos a la revuelta, con quienes hemos estado trabajando este proyecto de ley, y ellos están cotidianamente también acompañando a las personas privadas de libertad. Muchas gracias, que estén bien, buen día.